Durante décadas creímos que el sistema solar estaba terminado, ordenado, incomprensible, encerrado. 9 mundos, una definición, un mapa estable, pero el universo no respeta nuestras categorías. En la oscuridad más lejana, apareció un objeto que no encajaba. No era solo otro cuerpo helado. Era una pregunta. Y algunas preguntas cambian todo, porque no fue su tamaño lo que provocó el conflicto, fue lo que obligaba a admitir. Si ese mundo era un planeta, entonces, el sistema solar estaba lleno de planetas que nunca habíamos reconocido. Y si no lo era, entonces quizá nunca entendimos qué significa realmente la palabra planeta. Ese descubrimiento no añadió un nombre a una lista, rompió la lista. De repente el sistema solar dejó de ser un conjunto ordenado y se convirtió en un ecosistema dinámico. Regiones caóticas, órbitas extremas, mundos expulsados, congelados, ocultos, no excepciones. Patrones. El conflicto no fue técnico, fue conceptual. Un planeta se define por su forma o por su influencia. ¿Importa lo que un mundo es o lo que hace en su entorno? La discusión reveló algo incómodo. La ciencia no solo descubre objetos, también decide palabras, y las palabras crean la realidad que creemos entender. El resultado fue una redefinición que redujo el número de planetas, pero expandió el universo, porque lo que parecía una degradación fue en realidad una revelación. No había menos mundos, había muchos más. Un tercer reino apareció silenciosamente. Miles de mundos helados. Órbitas extremas. Historia intacta desde el nacimiento del sistema solar. Un archivo cósmico, y ese mundo distante se convirtió en un símbolo. No de pérdida, sino de complejidad. Su órbita extrema sugiere un pasado violento. Su superficie brillante habla de ciclos atmosféricos que ocurren durante siglos. Su densidad apunta a un interior rocoso que conserva calor en un lugar donde no debería existir. Un mundo frío que no está muerto. Incluso, su luna cuenta una historia de colisión, caos y reconstrucción. Un recordatorio de que la estabilidad es el resultado final de la violencia cósmica. Nada en el sistema solar fue diseñado para ser simple. Solo parecía simple desde lejos. Ese es el verdadero legado del descubrimiento. No cambió un número. Cambió la perspectiva. Mostró que nuestras categorías son temporales, que los mapas científicos son borradores, que el universo siempre es más grande que nuestras definiciones. Hoy, ese mundo sigue lejos. Inalcanzable, sin misiones, sin imágenes cercanas. Un punto de luz que redefinió una palabra, y eso abre una pregunta más profunda. ¿Cuántas cosas creemos entender, solo porque nunca encontramos la excepción correcta? Tal vez, el descubrimiento más importante no sea un nuevo mundo, sino el momento en que aceptamos que nuestras definiciones están incompletas. Porque cuando una sola anomalía obliga a reescribir una regla, no descubrimos algo nuevo. Descubrimos que el universo ya era diferente. Y la verdadera provocación es esta. ¿El sistema solar cambió o cambió nuestra forma de mirarlo? Escribe en comentarios. ¿Deberían existir más planetas oficialmente? Las definiciones científicas deben ser estables o adaptarse. ¿Cuántos mundos invisibles crees que aún faltan por descubrir? Lo más inquietante no es que el mapa estuviera incompleto, es que todavía lo está.
¿Y si el universo pareciera demasiado organizado desde el principio? ¿Y si el mayor problema en cosmología no es lo que vemos? Pero que temprano todo parecía estar de acuerdo con todo lo demás. Porque cuando miramos en el universo profundo, también miramos hacia atrás en el tiempo, y cuanto más profundo miramos, cuanto más nos acercamos al principio, lo que los científicos encontraron es hermoso y perturbador. El universo primitivo parece increíblemente suave, casi perfectamente uniforme en todas las direcciones. La temperatura del fondo cósmico es casi la misma, a través de vastas regiones del espacio. Y eso suena inofensivo. Hasta que hagas la pregunta obvia: ¿cómo se coordinaron esas regiones con entre sí? ¿Cómo los lados opuestos del universo se volvieron tan similares? Si nunca hubo tiempo suficiente para que intercambiaran información, ese es el problema del horizonte. Y es una de las pistas más extrañas, que algo en nuestra imagen de la realidad puede estar incompleto. Esta noche estamos explorando un misterio cósmico, que comienza con una simple observación. El universo parece demasiado equilibrado, demasiado tranquilo, y tal vez demasiado conectado. El universo debería haber estado desordenado. Si imaginamos el universo primitivo, usando la intuición ordinaria, esperaríamos el caos. Esperaríamos temperaturas desiguales, parches aleatorios en regiones calientes, estructura ruidosa de regiones frías, algo más cercano a la turbulencia que a la armonía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en casi cualquier sistema, el pedido lleva tiempo. El acuerdo lleva tiempo. El equilibrio lleva tiempo. Si colocas calor en una esquina de una habitación, no se propaga instantáneamente por todas partes. Si dos lugares distantes nunca han estado en contacto, no hay razón para que terminen en las mismas condiciones. Y sin embargo, cuando observamos el fondo cósmico de microondas, la antigua luz sobrante del universo primitivo, vemos una uniformidad asombrosa en todas las direcciones. La temperatura es casi la misma. No es exactamente lo mismo. Hay pequeñas fluctuaciones, y esas pequeñas fluctuaciones importan, porque más tarde ayudaron a formar galaxias y estrellas. Pero el patrón más grande es impactante. Todo el cielo parece coordinado. Y ese es el problema, ¿no? Porque según la imagen más simple de la expansión cósmica, muchas de esas regiones estaban demasiado separadas para nunca interactuar con entre sí. Antes de que esa luz fuera liberada, no deberían haber sabido cómo hacer juego. Y sin embargo, de alguna manera lo hicieron. ¿Qué significa horizonte aquí? La palabra horizonte suena visual, como algo muy lejano. Pero en cosmología significa algo más preciso. Describe el límite de lo que podría haber estado en contacto causal. En otras palabras, ¿hasta dónde podrían haber viajado las señales o influencias desde el principio? Si dos regiones están más allá del horizonte de la otra, entonces ninguna información podría haber pasado entre ellos, sin luz, sin intercambio de calor, sin coordinación. No hay forma física de asentarse juntos en el mismo estado. Aquí es donde el misterio se vuelve agudo. Cuando examinamos lados opuestos del universo observable, los encontramos casi idénticos en temperatura. Pero si hacemos retroceder el reloj usando la imagen de expansión estándar, esas regiones ya estaban fuera del alcance causal de la otra. Eran
extraños. Y los extraños no suelen surgir con condiciones que coincidan. Por accidente. Es por eso que el problema del horizonte no es solo un detalle en las matemáticas. Es un desafío a la explicación misma. El universo parece mostrar un acuerdo a gran escala, sin tiempo suficiente para que se forme ese acuerdo. Y cuando la naturaleza parece coordinada sin comunicación, empezamos a sospechar que nos falta una capa más profunda de la historia. La antigua luz que expuso el problema. El problema del horizonte sería mucho más fácil de ignorar si no tuviéramos una fotografía cósmica del universo primitivo, pero lo hacemos. El fondo cósmico de microondas a menudo se describe como el resplandor del cosmos temprano. Es radiación antigua, liberado cuando el universo se enfrió lo suficiente para que la luz viajara libremente. Esa luz se ha estado moviendo por el espacio desde entonces, y hoy lo detectamos desde todas las direcciones en el cielo. Lo que lo hace extraordinario no es solo su edad, es su suavidad. Este fondo es casi perfectamente uniforme. No en un vago sentido poético, pero en un sentido físico medible. Las diferencias de temperatura son increíblemente pequeñas. Lo suficientemente pequeño como para hacer que los cosmólogos se detengan, porque nos dicen dos cosas a la vez. Primero, el universo primitivo no estaba perfectamente sin rasgos distintivos. Hubo ligeras variaciones. Y esas variaciones más tarde se convirtieron en las semillas de la estructura. Pero, segundo, el sistema general ya estaba notablemente equilibrado, a través de enormes escalas. Ese equilibrio es lo que no debería ser fácil. Es como encontrar un océano que se extiende más allá del horizonte, en todas las direcciones, y descubrir que su superficie está nivelada en todas partes. No porque tuviera tiempo de resolver, pero incluso antes de que pudiera comunicarse a través de sí mismo, la luz del universo primitivo no solo nos muestra un cosmos joven, nos muestra un cosmos joven que ya se ve extrañamente coordinado. Se propuso la inflación para salvar la imagen. La ciencia no ignoró este problema. Se construyó una de las ideas más influyentes de la cosmología moderna, en parte para abordarlo. Inflación cósmica. La idea básica es audaz. Antes de que el universo se expandiera de la manera más lenta que solemos imaginar, puede haber pasado por una explosión de expansión asombrosamente rápida. Una pequeña región que alguna vez fue lo suficientemente pequeña como para estar en contacto con, podría haberse estirado enormemente. Si eso sucediera, entonces la suavidad que vemos hoy tendría mucho más sentido. Las regiones que ahora parecen imposiblemente muy separadas pueden haber sido vecinas, pueden haber tenido tiempo de igualar antes de que la inflación los empujara más allá de los horizontes de los demás. Es por eso que la inflación se convirtió en un concepto tan poderoso. No solo explica una cosa, ayuda a explicar varias características desconcertantes del cosmos a la vez. Y para muchos científicos sigue siendo el marco principal para dar sentido al universo primitivo. Pero aquí es donde la historia sigue siendo interesante. La inflación es poderosa, pero también abre nuevas preguntas. ¿Qué lo causó? ¿Qué terminó? Sucedió exactamente de la manera que imaginamos, y estamos resolviendo el problema del horizonte, o moviéndolo a un misterio cada vez más profundo y anterior. Una solución no es lo mismo que entender. Este es uno de los hábitos más importantes de la ciencia. Nunca confundir un modelo exitoso con una explicación final. La inflación puede describir un proceso que hace que el universo primitivo se vea más suave. Pero eso no nos dice automáticamente por qué existió tal proceso en primer lugar.
Nos dice cómo pudo surgir un cierto patrón, no necesariamente por qué la realidad eligió ese camino. Y esa distinción importa, porque el problema del horizonte toca algo más profundo que un rompecabezas técnico. Se pregunta por qué el universo estaba tan listo para el orden. ¿Por qué comenzó en un estado que podría volverse inteligible en absoluto? ¿Por qué el cosmos no nació irremediablemente irregular? Incluso con la inflación en la mesa, todavía nos queda con una extraña presión filosófica. El universo primitivo aparece delicadamente preparado para estructura, preparado para estrellas, preparado para galaxias, preparado para leyes que se mantienen lo suficientemente estables como para trazar hacia atrás. Esto no prueba diseño, no prueba intención, pero sí plantea el mismo patrón incómodo que seguimos viendo en cosmología. La realidad a menudo parece menos accidental, cuanto más de cerca examinamos su estructura a gran escala. Y eso no termina la discusión. Se intensifica. Podría significar el problema. Nuestro marco es demasiado pequeño. ¿Hay otra posibilidad? Quizás el problema del horizonte se siente extraño, porque lo estamos preguntando dentro de un marco limitado. Suponemos. El universo observable es el escenario correcto para la pregunta. Pero ¿y si el universo observable es solo un parche local de algo mucho más grande? ¿Y si lo que nos parece desconectado no está realmente desconectado en una geometría más profunda, o en una fase anterior de la historia cósmica, que nuestras intuiciones ordinarias no captan? Algunas teorías sugieren que lo que llamamos el comienzo puede no haber sido el comienzo absoluto. Otros imaginan que el espacio-tiempo mismo surgió de un nivel más primitivo de realidad. Todavía otros sugieren que los efectos cuánticos en el cosmos más antiguo pueden vincular regiones de manera que las imágenes clásicas no describen fácilmente. La evidencia no es definitiva, y ninguna de estas ideas debe ser tratada como un hecho resuelto. Pero el problema del horizonte los invita, porque presiona sobre una debilidad básica en nuestras suposiciones. Miramos un universo coordinado y preguntamos cómo se comunicaban las regiones distantes. Pero tal vez la comunicación no es la categoría más profunda aquí. Tal vez lo que llamamos distante no era realmente distante en el sentido relevante. Tal vez nuestro mapa de separación cósmica se aplica demasiado tarde en la historia. La incomodidad más profunda detrás del problema del horizonte. A primera vista, esto suena como un problema técnico para los cosmólogos. Pero debajo hay un malestar mucho más humano. Esperamos que el universo se ordene gradualmente. Esperamos que la conexión surja a través de la interacción. Esperamos que la armonía se gane con el tiempo. El problema del horizonte desafía todo eso. Nos presenta un universo que parece extrañamente compuesto desde el principio, como si el acuerdo a gran escala estuviera presente. Antes de que la maquinaria habitual de acuerdo tuviera tiempo suficiente para operar. Eso no solo desafía a un modelo, desafía a la intuición misma. Porque una vez que aceptamos que el universo primitivo pudo haber llevado un orden oculto, más allá de lo que el contacto causal parece permitir, somos empujados hacia una posibilidad más inquietante. Tal vez las estructuras más importantes en realidad no son locales. Tal vez no surgen pieza por pieza, en la forma en que la experiencia cotidiana nos entrena a esperar. Tal vez la coherencia es más profunda que el contacto. Tal vez el universo no se está expandiendo simplemente a través del espacio. Tal vez se está desplegando a partir de una lógica anterior. Solo vislumbramos indirectamente. Eso no es una conclusión. Es una presión creada por un hecho obstinado. El cosmos temprano parece demasiado uniforme para la comodidad.
Aquí está la provocación real. Lo que más nos perturba, la idea de que partes distantes del universo de alguna manera coincidían sin hablar, o la posibilidad de que nuestra noción de distancia no sea lo suficientemente fundamental para enmarcar la pregunta correctamente, porque de cualquier manera, algo no cuadra, o el universo primitivo encontró una manera de coordinarse, más allá de nuestras expectativas más simples, o nuestra imagen actual de espacio, tiempo y comienzos todavía es demasiado superficial. Y tal vez por eso el problema del horizonte sigue siendo tan poderoso. No es solo una brecha en la explicación. Es una señal de que cuando empujamos nuestros modelos hacia atrás, hacia los primeros momentos, la realidad comienza a resistir nuestras categorías. Cerca del principio, el universo puede no comportarse como una colección de regiones separadas. En absoluto. Puede comportarse más como un solo sistema, cuya unidad, más profunda, solo más tarde, rompe en las distancias. Ahora observamos. Si eso suena extraño, debería. Porque el problema del horizonte es extraño. Nos dice que el universo primitivo parece menos una explosión aleatoria, y más algo que comenzó con coherencia oculta. El problema del horizonte comienza con temperatura, pero termina con una pregunta mucho más profunda. ¿Por qué el universo comenzó tan asombrosamente uniforme? ¿Por qué el cosmos primitivo ya estaba lo suficientemente tranquilo como para volverse comprensible? ¿Por qué la realidad aparece tan, a menudo, preparada para la estructura, antes de que la estructura tuviera tiempo de formarse? Todavía no tenemos respuestas finales, pero si tenemos una pista, el universo no solo se está expandiendo lejos de nosotros, está revelando cuánto todavía no entendemos sobre su comienzo. Así que aquí está la pregunta que quiero dejarte con: ¿crees que el problema del horizonte es solo un rompecabezas técnico con una solución física, o es uno de los primeros signos de que la lógica más profunda del universo es más extraña que el espacio y el tiempo solos? Y si todo lo que hemos visto es solo un pequeño burbuja iluminada flotando dentro de algo mucho más grande, mucho mayor y mucho menos amigable. Cuando miramos al espacio, no estamos viendo todo el universo. Estamos viendo solo la parte cuya luz tuvo suficiente tiempo para alcanzarnos. Ese límite se llama universo observable. No es el borde de la realidad. Es solo el borde de nuestra visión. Y más allá de ese borde, el cosmos no tiene que quedarse vacío. Puede volverse más extraño. Mucho más extraño. Porque fuera del universo observable, puede haber estructuras tan grandes que distorsionan nuestras ideas de escala. Leyes de la física tan diferentes que ya no se parecen a las nuestras. Y formas de existencia que hacen que nuestra parte de la realidad parezca pequeña, local e incompleta. Así que esta noche, vayamos más allá del horizonte de la luz. Y en 10 posibilidades aterradoras que pueden existir fuera del universo observable. Número 10. Regiones donde las leyes de la física son diferentes. Solemos asumir que las leyes de la naturaleza son universales. La gravedad funciona igual en todas partes. La luz se comporta igual en todas partes.
La materia sigue las mismas reglas en todas partes. Pero, ¿y si eso solo es cierto aquí? Algunos modelos de cosmología permiten regiones de realidad donde los valores de las constantes fundamentales son diferentes. Imagina un lugar donde la gravedad es más fuerte, donde los átomos no pueden formarse de la misma manera, donde la química nunca se vuelve lo suficientemente estable para las estrellas, planetas, o la vida como la conocemos en esas regiones. En sí mismo, sería reescrito, no por magia, no por fantasía, sino por diferentes configuraciones en el código más profundo de la existencia. Eso significa que el universo puede no ser un sistema uniforme y uniforme. Puede ser un mosaico, un paisaje cósmico de zonas desconectadas, cada uno corriendo en su propia versión de la realidad. Y si eso es cierto, entonces nuestro universo no es el universo. Es solo un ejemplo de trabajo. No, 9 copias infinitas de nuestra región cósmica. Si el espacio continúa mucho más allá de lo que podemos observar, entonces sigue algo perturbador. Dada la suficiente distancia, la materia eventualmente se organizaría en todas las formas posibles. Configuración. Eso significa en algún lugar, más allá del horizonte observable. Podría haber otra Tierra, otro sistema solar, otra versión de ti. No como una metáfora, sino como consecuencia estadística del espacio infinito y arreglos finitos de la materia. Una copia casi perfecta. Luego otra con oración cambió. Luego otro donde una decisión en tu vida fue diferente. Luego otro donde la humanidad nunca sobrevivió. Esta idea es aterradora, no porque suene imposible, pero porque suena matemáticamente frío. En un cosmos lo suficientemente infinito, la repetición no es especial, es inevitable y de repente tu vida ya no se siente única. Se siente local. No, 8. Luz antigua de regiones que nunca alcanzaremos. El universo observable no es una pared a la que podamos acercarnos. Es un límite móvil moldeado por el tiempo y la velocidad de la luz. Eso significa que hay lugares tan distantes que incluso si viajamos, para siempre, puede que nunca interactuemos realmente con ellos. El espacio mismo puede estar expandiéndose demasiado rápido entre nosotros. Así que puede haber galaxias, estrellas e historias que se desarrollan para siempre más allá de nuestro alcance. Las civilizaciones pueden levantarse y desaparecer allí. Eras cósmicas enteras pueden comenzar y terminar allí. Y nunca lo sabremos. No porque seamos demasiado débiles, no porque nos falte tecnología, sino porque la realidad misma puede haber sellado esas regiones lejos de nosotros, permanentemente. Hay algo profundamente inquietante en eso. No solo que el universo es grande, pero que la mayor parte puede ser básicamente inaccesible. No han 7 universos de burbujas chocando con el nuestro. Algunos modelos inflacionarios sugieren que nuestro universo puede ser una burbuja, entre muchos, cada uno formado en un fondo en expansión más grande. Si eso es cierto, luego más allá de nuestra región observable, puede haber otros universos burbuja con sus propias leyes internas, historias y estructuras.
Y, en momentos raros, esas burbujas pueden chocar. Una colisión entre universos no parecería dos planetas, chocando el uno contra el otro. Sería una herida en el espacio mismo. Un límite de realidades incompatibles que se encuentran en un evento cósmico violento. Algunos científicos incluso han explorado si los patrones sutiles en el fondo cósmico de microondas podrían, en principio, insinúa colisiones tan antiguas. Imagina eso, un moretón en el cielo dejado por contacto con otro universo. No es una prueba, no la certeza, pero la posibilidad por sí sola lo cambia todo, porque significa que nuestro cosmos puede no estar solo. Puede ser una burbuja en un mar mucho más grande. Non 6. Un universo con sin fin y sin centro. La intuición humana quiere bordes. Queremos fronteras. Queremos un mapa con en el medio, pero la realidad puede negarnos todo eso. Fuera del universo observable. Puede que no haya un punto especial, sin límite final. Ningún centro cósmico, en absoluto. El espacio puede continuar sin fin en todas las direcciones. Al principio, el infinito suena abstracto, pero piensa en lo que realmente significa. No importa lo lejos que llegues, no hay pared exterior. Sin punto de vista maestro. Ningún lugar final desde el que se pueda ver toda la estructura. No estás cerca del centro de algo enorme. Estás dentro de algo que puede no tener centro. Eso es aterrador porque destruye la orientación misma. Elimina la comodidad de ser colocado en algún lugar significativo. En un gran diseño, en su lugar, la existencia se vuelve abierta, interminable e indiferente. No han 5. Estructuras más grandes que cualquier cosa que esperábamos. Incluso dentro del universo observable. Los astrónomos han encontrado estructuras inmensas. Paredes de galaxias. Filamentos, cúmulos y patrones que se extienden a través de distancias tan vastas. Empiezan a desafiar nuestras expectativas sobre la uniformidad cósmica. Así que, fuera de nuestro horizonte visible, puede haber estructuras aún más grandes. Vastos arreglos de materia tan inmensos, que los supercúmulos enteros se convierten en solo detalles menores dentro de ellos. Arquitectura cósmica en escalas, casi demasiado grandes para imaginar. Y si tales estructuras existen, plantean una pregunta incómoda. ¿Es el universo realmente tan suave y promedio como pensamos? ¿O solo hemos visto muy poco para notar el patrón más profundo? El horror aquí no está en los monstruos o la oscuridad. Está en escala. La posibilidad de que la realidad esté organizada en niveles tan enormes, que todo nuestro vecindario cósmico es solo un grano. En un diseño más grande, no han 4. Zonas donde el tiempo se comporta de manera diferente. Tratamos el tiempo como un fondo universal. Fluye, lleva todo hacia adelante. Le da al universo secuencia y memoria. Pero fuera de nuestra región observable. Las condiciones pueden existir tan extremas. Ese tiempo ya no se comporta de manera familiar. En relatividad general. El tiempo ya se dobla. Se ralentiza cerca de la gravedad. Estira él con movimiento. No es el escenario rígido que una vez imaginamos. Entonces, ¿qué sucede en escalas
que no podemos observar. ¿Podría haber regiones donde el tiempo se desarrolle de manera diferente? Suficiente para que la causalidad se sienta extraña. Regiones donde la secuencia de eventos está radicalmente distorsionada. Lugares donde no se experimenta la edad del cosmos. La forma en que lo experimentamos aquí. No lo sabemos. Pero si el tiempo es más flexible de lo que permite la intuición, luego, fuera de nuestro horizonte, puede haber realidades, no solo muy lejos en el espacio, pero profundamente separados de nosotros en la estructura misma de la duración. Eso no es solo distancia. Eso es extrañamiento. Non 3. Un falso vacío, esperando extenderse. Una de las ideas más escalofriantes de la física teórica es que nuestro universo puede no estar en su verdadero estado de energía más baja. Podemos vivir dentro de un falso vacío, una condición temporal que parece estable, pero no es en última instancia permanente. Si existe un estado de menor energía en algún lugar más allá, nuestro universo observable, y si una transición ya ha comenzado allí, entonces una burbuja de esa nueva aspiradora podría estar expandiéndose hacia afuera, a casi la velocidad de la luz. Dentro de esa burbuja, las leyes de la física cambiarían instantáneamente. Es posible que los átomos no se mantengan unidos. La química podría fallar. Importa cómo lo conocemos, podría no sobrevivir. Y la peor parte es esta. Nunca lo veríamos venir. Porque la señal de su llegada viajaría, no más rápido que la propia burbuja. Esta es una de esas ideas que no aterroriza porque es probable. Aterroriza porque la física no lo prohíbe por completo. No han 2. Una realidad más grande, en la que nuestro universo es solo un fragmento. Tal vez el universo observable se encuentra dentro del universo completo. Tal vez el universo completo se sienta dentro de un multiverso. Y tal vez incluso ese no sea el nivel final. Asumimos que el cosmos es el contenedor de la existencia. Pero, ¿y si es solo una capa? Una estructura local dentro de algo más fundamental. Una pequeña cámara en el interior. Una realidad tan vasta y extraña, que incluso el concepto de universo es provincial. Esta posibilidad cambia el significado emocional de la astronomía. Ya no estamos explorando todo. Estamos explorando un distrito visible de una totalidad desconocida. Y cada descubrimiento que nos hace sentir más grandes puede estar revelando lo pequeños que somos. No han 1. Nada, no el vacío, en el sentido ordinario. No aspiradora oscura. No espacio silencioso, algo peor. Una región donde los conceptos que usamos para describir la existencia ya no se aplica de manera significativa. No importa que no haya estrellas. No hay tiempo en el sentido familiar. No hay geometría que podamos visualizar. No hay marco estable en el que se desarrollen los eventos. El verdadero exterior puede no ser otro lugar. Puede ser la ruptura del lugar en sí. Esta es la posibilidad más aterradora de todas. Que más allá del universo observable, la realidad no continúa. En una forma que la mente humana pueda imaginar cómodamente. Que nuestro idioma falla allí. Nuestras tensiones matemáticas allí. Nuestra intuición se vuelve inútil allí. Y la línea que llamamos el horizonte cósmico no es solo un límite de observación. Puede ser el borde de la comprensión. Si todavía estás aquí,
suscríbete. Porque este canal no se trata solo de espacio. Se trata de los lugares donde la ciencia se vuelve inquietante. Donde la realidad se vuelve más grande que la comodidad. Y donde los mayores descubrimientos nos dejan con preguntas aún más importantes. El universo observable se siente enorme. Miles de millones de galaxias. Luz antigua. Distancias tan vastas que aplastan el pensamiento ordinario. Y sin embargo, puede ser solo una isla visible dentro de algo mucho más extraño. Esa es la tensión más profunda en la cosmología. Cuanto más aprendemos, menos completa aparece la realidad. Construimos mejores telescopios, modelos más nítidos, teorías más profundas. Y aún así, el horizonte permanece silencioso. Distante, intacto. Tal vez algún día avancemos. Tal vez algún día entendamos lo que hay más allá. O tal vez la respuesta más honesta es esta. El universo nunca estuvo destinado a encajar dentro de la mente humana. Y si eso es cierto, entonces la oscuridad más allá del universo observable no da miedo, porque está vacío. Da miedo, porque puede estar lleno de cosas que nunca se suponía que veíamos. De pie sobre una partícula de polvo, en algún lugar entre el núcleo de un átomo y el borde del universo observable. Existimos no especialmente grande ni especialmente poderoso. Una especie capaz de gran inteligencia y gran confusión. Esta es una historia sobre el tamaño y sobre lo increíblemente pequeños que somos. Realmente, comenzaremos aquí con ustedes. Humanos escalan la ilusión de ser grandes. Caminamos erguidos, estiramos los brazos, construimos torres. Es fácil sentirse grande. Pero la verdad es que solo nos vemos grandes. Un humano mide aproximadamente 17 metros de altura. El mundo que nos rodea son habitaciones, calles, autos. Está construido para adaptarse a esa escala. Nuestra percepción de lo normal está arraigada en eso. Pero compárelo con una ballena azul. 30 metros, Monte Everest. 8.848 metros de circunferencia de la Tierra. 40.07, 5 kilómetros. Incluso en nuestro propio planeta somos especificaciones. La microescala, el imperio invisible. Zambullirse hacia adentro, un glóbulo rojo tiene unos 7 micrómetros de ancho. Solo 7/10.000 lonésimas de metro de ancho. Una hebra de ADN, solo 2 nanómetros de ancho. Y los átomos que forman tu cuerpo son en su mayoría espacio vacío. Si un átomo de hidrógeno fuera del tamaño de un estadio de fútbol, su núcleo sería un grano de arroz en el centro. Todo lo demás no es nada. Acercarse más. Las proteínas se pliegan en máquinas complejas, solo unos pocos nanómetros de ancho. Los virus son de 20 a 300 nanómetros. Ribosomas, las fábricas de proteínas de su cuerpo, son de 20 nanómetros. La nube de electrones que rodea un átomo, un borrón probabilístico. Ir más pequeño. Radio de protones 0,84 femtómetros. Longitud de la tabla 16, x 1035 metros. La unidad de espacio más pequeña posible, hasta donde sabemos. No es solo que seamos pequeños. Estamos hechos de cosas tan pequeñas
que desafían la intuición. Tu cuerpo es una galaxia de partículas, obedeciendo leyes cuánticas que todavía apenas entendemos. El cuerpo humano es una ciudad cósmica. Tu cuerpo contiene 37 billones de células. 10 veces más células microbianas. 100.000 kilómetros de vasos sanguíneos. Cada célula es una bulliciosa metrópolis. Hebras de ADN, desenrollar y replicar. Proteínas se ensamblan. Mitocondria. Poder todo como pequeños generadores. Ribosomas funcionan como fábricas automatizadas. Las neuronas pasan señales tan rápido como 120 metros por segundo. Acercándose al cerebro. Tienes aproximadamente 86.000 millones de neuronas. Cada una hace miles de conexiones, llamadas sinapsis. Sinapsis. Total 100 billion. Tantas como estrellas, en una galaxia dentro de ti. Sistemas más complejos que las ciudades están operando silenciosamente. Y todos funcionan con moléculas más pequeñas que la longitud de onda de la luz. Desde árboles hasta tamaños de planetas que nos hacen parpadear. Ahora, considerar escala. En la Tierra, un árbol de secuoya hasta 115 metros. Boeing 747 a 70 metros. Burj Khalifa, 828 metros. Ciudades de arriba se parecen a microchips. Los coches parecen células. Caminos, como vasos sanguíneos. Planeta Tierra, diámetro 12.742 kilómetros. Superficie, 510 millones de km. Masa 5,924 gram. Población, 8.000 millones de humanos diminutos. Del espacio, la Tierra es un punto azul pálido. Nubes, remolino, luces parpadear. Pero la vida es invisible en este rango. Planetas, estrellas, y la escala imposible del sistema solar. Nuestro Sol es enorme, diámetro 14 millones de kilómetros. Volumen puede caber 13 millones tierras. Masa 333.0 veces la temperatura de la superficie de la Tierra 500 C, pero es solo una de más de 100.000 millones de estrellas. Distancias en el sistema solar. Luna 384.4 kilómetros. Marte 2.5 millones de kilómetros. Júpiter 7.8 millones de kilómetros. Plutón 9.000 millones km. Voyager, un lanzado en 1977, ahora está a más de 23.000 millones de kilómetros. Todavía moviéndose, todavía enviando. Y sin embargo, ni siquiera ha dejado la influencia del sistema solar por completo. La galaxia ni siquiera está tratando de ser reconfortante. La Vía Láctea, 100.0 años, luz de ancho. Contiene entre 100 y 400 mil millones de estrellas. Nuestro Sol está a 25.0 años, luz del centro galáctico. Orbitamos la galaxia una vez cada 3 o millones de años. Tiene forma de disco, pero con brazos como un molinete giratorio. Cada punto en el cielo nocturno es parte de él, pero la mayor parte nunca veremos con la simple vista. Vivimos en un brazo espiral, un suburbio tranquilo de una antigua ciudad de estrellas. Telaraña cósmica, un universo hecho de islas. Galaxias. Agruparse. El grupo local, 50 galaxias. Cúmulo de Virgo Mayalis de galaxias. Supercúmulo de la Niaquea, más de 100.0 galaxias. Estos cúmulos están ensartados en filamentos. Entre ellos, vacíos. Cientos de millones de años luz a través. La estructura se parece a las neuronas. El universo mismo tiene una especie de cerebro cósmico con galaxias para nodos. El borde observable. El universo observable es una esfera. Radio 465 mil millones de años luz. Diámetro 93 mil millones de años luz. Así es como la luz ha viajado desde el Big Bang.
No sabemos qué hay más allá. Tal vez bucles, tal vez no, solo podemos ver que luz ha tenido tiempo de alcanzarnos. Así que incluso, con nuestros mejores telescopios, la Mayo R, parte del universo, todavía está oculto. Fractales en el patrón de existencia. La naturaleza se copia a sí misma, ramas de árboles como pulmones. Ríos serpentean como venas. Galaxias espirales como tormentas. De romanesco brócoli a patrones de huracán a neurona. Estructura, repite, el universo se basa en la autosimilitud. Tal vez esto sea más que una coincidencia. Tal vez las matemáticas de la naturaleza sean universales. Somos patrones de patrones más pequeños. Sistemas anidados, fractales autoconscientes. Tú de nuevo, en perspectiva. Así que, ¿dónde te deja eso? Eres 70% agua hecha de átomos forjados en estrellas. Viviendo en una pequeña roca, orbitando una estrella mediocre. Y sin embargo, puedes pensar que puedes imaginar el tamaño de una galaxia. Puedes medirlo, cuestiónalo. Me pregunto si eres pequeño, pero consciente. Y en esta inmensidad cósmica, que puede ser la cosa más rara de todas. Los atardeceres son un fenómeno asombroso que estamos acostumbrados a ver en la Tierra. Varían en tonos desde el naranja dorado hasta el morado, convirtiéndose en una vista fascinante gracias a nuestra atmósfera. Pero, ¿cómo se ven los atardeceres en otros planetas del sistema solar? Donde la atmósfera está formada por otros gases, y las leyes de la física se comportan de manera diferente. Podemos observar algo completamente diferente. Sumergámonos en este viaje inusual y descubramos más. Marte, una puesta de sol azul fría. En Marte, las puestas de sol son bastante diferentes a las de la Tierra. El planeta rojo es conocido por su delgada atmósfera, compuesta principalmente de dióxido de carbono, y sus tormentas de polvo dan a todo en la superficie un tono rojizo. Sin embargo, las puestas de sol en Marte son de un color azulado frío. Esto es porque las partículas de polvo en la atmósfera marciana dispersan la luz azul de manera más eficiente que la luz roja. Imagina la puesta de sol en el horizonte, y todo lo que te rodea está coloreado en tonos de azul frío. Es una vista que es fascinante y crea una sensación de soledad en este mundo desolado. Júpiter, remolinos de rojo y marrón. Júpiter es un gigante gaseoso y no tiene una superficie sólida desde la que ver la puesta de sol. Pero si estuvieras al nivel de sus nubes, verías algo asombroso. La atmósfera de Júpiter es rica en hidrógeno, helio, amoníaco y otros compuestos que crean sus famosas rayas. Puesta de sol en Júpiter es una sucesión de vivos rojos, tonos marrones y dorados, mezclados con un intenso remolino de nubes en la distancia. Destellos de rayos y tormentas completan la imagen, convirtiendo la puesta de sol en un verdadero espectáculo cósmico. Saturno, tonos dorados y cremosos. Saturno, con sus anillos, se asocia a menudo con esplendor. Sus atardeceres también son maravillosos. La atmósfera de Saturno se compone principalmente de hidrógeno y helio, y cuando el sol se pone detrás de las nubes, la luz se difunde para crear suaves tonos dorados, crema. Es un espectáculo que parece increíblemente tranquilo en comparación con el tormentoso Júpiter. Imagina las sombras de los anillos de Saturno sobre el planeta, agregando aún más magia a esta imagen. Venus, una paleta amarilla anaranjada infernal. Venus es conocida por su densa atmósfera, compuesta de dióxido de carbono y nubes de ácido sulfúrico. Esto hace que las puestas de sol en Venus sean bastante únicas. La espesa atmósfera de luz dispersa crea una paleta naranja, amarilla, pero al mismo tiempo, la visibilidad es extremadamente limitada. La puesta de sol en Venus se parece al amanecer del infierno. La luz es brillante, casi agresiva. La atmósfera de Venus es tan densa que la luz se distorsiona, creando un brillo nebuloso. Titán,
una fabulosa combinación de azul y naranja. Titán, un satélite de Saturno. Se destaca entre todos los cuerpos celestes, con su espesa niebla de nitrógeno. La puesta de sol en Titán parece un cuento de hadas. El cielo aquí toma un tono azulado, cambiando suavemente a naranja y rosa, debido a la presencia de moléculas orgánicas en la atmósfera. Imagina el anillo de Saturno brillando contra este suave resplandor. Este lugar es quizás uno de los lugares más misteriosos para ver las puestas de sol. Urano y Neptuno, puestas de sol, azul hielo. En Urano y Neptuno, las atmósferas contienen mucho metano, que absorbe la luz roja y refleja la luz azul. Las puestas de sol aquí son frías, casi heladas, y coloreadas en tonos azul profundo y turquesa. Sin embargo, debido a la gran distancia del sol, la luz parece tenue y las puestas de sol son largas, deslizándose lentamente sobre el horizonte. Es una verdadera danza de luz y sombras en el borde del sistema solar. Lo que sucede en los exoplanetas. Ahora que hemos explorado las puestas de sol dentro del sistema solar, miremos más allá por un momento. Los científicos han descubierto miles de exoplanetas, mundos que orbitan otras estrellas. En estos planetas, las puestas de sol pueden ser bastante inusuales. Por ejemplo, en planetas con 2 o 3 soles, puedes ver varias puestas de sol, una tras otra. Imagina un cielo que está abarcado por 3 estrellas a la vez, cada una coloreando el horizonte en su propio tono único. En un exoplaneta como WASP 1AB, donde la atmósfera es increíblemente caliente, las puestas de sol pueden ser de color amarillo brillante o incluso verde, debido a elementos químicos raros. Y en mundos acuáticos como los que se representan en la ciencia ficción, las puestas de sol pueden reflejarse en la superficie del océano, creando un efecto caleidoscópico. Cada puesta de sol es única, y su belleza depende de la atmósfera, composición de gas y distancia de la estrella. Nos recuerdan lo asombroso y diverso que es nuestro cosmos. Mientras miramos una puesta de sol en la Tierra, podemos imaginar qué maravillas acechan en otros planetas y satélites. Y quién sabe, tal vez algún día podamos no solo imaginar, sino ver estas increíbles puestas de sol con nuestros propios ojos. Si disfrutaste de nuestro viaje espacial a las puestas de sol de otros planetas, no olvides suscribirte al canal. Más historias asombrosas e informativas sobre nuestro mundo y más allá te esperan aquí. Danos un me gusta, comparte el video con tus amigos y asegúrate de presionar la campana para no perderte nuevos episodios. Tu interés es nuestra motivación.